vamos a meternos de lleno con un tema que a veces puede parecer una auténtica pelea: interpretar una gasometría arterial. Sí, ese montón de números, pero vais a ver que con un buen método, ese aparente caos se convierte en una de las herramientas de diagnóstico más potentes que tenemos. Imagina la escena, que seguro que es familiar. Llega el informe del laboratorio. pH, PCO2, bicarbonato, un montón de valores. Es normal sentirse un poco perdido y pensar, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues hay un camino lógico, un paso a paso para descifrarlo todo. Vamos a ello. Lo primerísimo de todo. La pista número 1, la más importante, es siempre el pH. Olvídate del resto por un momento. Este es nuestro punto de partida, es como el norte en nuestra brújula diagnóstica. Fijaos, es tan sencillo como mirar un solo número. Está por debajo de 7,35, lo llamamos acidemia. Está por encima de 7,45, eso es alcalemia. Ya está, con solo este dato ya tenemos el titular, el diagnóstico principal. De acuerdo, ya tenemos el qué. Sabemos si es una acidosis o una alcalosis. La siguiente pregunta, lógicamente, es el quién. ¿Quién es el culpable de este desequilibrio? ¿De dónde viene el problema? Y aquí la cosa se pone interesante, porque la lista de sospechosos es muy corta. Solo hay dos. O el problema es metabólico, cosa de los riñones y el bicarbonato, o es respiratorio, tema de pulmones y CO2. La clave es ver cuál de estos valores se mueve en la misma dirección que el pH. O sea, para que quede súper claro, si tenemos una acidemia con un pH bajo y vemos que el bicarbonato también está por los suelos, bingo, el culpable es el sistema metabólico. Pero si en esa misma acidemia el valor que está alterado es la PACO2, que estaría alta, el problema es respiratorio. Se trata simplemente de encontrar la pareja que encaja. Muy bien. Pongamos que ya hemos identificado al culpable y es una acidosis metabólica. No nos podemos quedar ahí. Necesitamos saber más. Y para eso vamos a sacar una herramienta especializada, el Anion Gap. La pregunta ahora es, vale, es una acidosis metabólica, ¿pero de qué tipo? Porque no todas son iguales, para nada. La causa de fondo puede ser muy distinta. Y aquí es donde el Anion Gap nos va a echar una mano para clasificarla. Esta fórmula es pura labor de detective. Lo que hacemos es coger los cationes que medimos, sobre todo el sodio, y le restamos los aniones que medimos, el cloro y el bicarbonato. Esa diferencia, esa brecha o gap, representa aniones que están ahí pero que no medimos, y ahí suele estar la clave del misterio. Un anion gap normalito suele estar entre 8 y 12. Así que es muy fácil. Si al hacer el cálculo nos da un resultado por encima de 12, ya le podemos poner el apellido al trastorno. Es una acidosis metabólica con anion gap elevado, y esto nos abre una vía de investigación totalmente nueva. Y aquí está la gran división. A la izquierda, un anion gap elevado nos chiva que se están acumulando ácidos que normalmente no vemos, como lactato o cetoácidos. Para recordar las causas, se usa la famosa regla mnemotécnica Goldmark. En cambio, a la derecha, si el anion gap es normal, el problema es otro. Se está perdiendo bicarbonato directamente. A esta se la conoce como acidosis hiperclorémica, porque para compensar las cargas, el cuerpo retiene más cloro. Ya tenemos el problema primario y hasta su tipo, pero la historia no termina aquí ni mucho menos, porque el cuerpo es un sistema increíblemente listo y siempre intenta compensar cualquier desequilibrio. Efectivamente, el cuerpo no se queda de brazos cruzados. Si el lío es metabólico, el sistema respiratorio se pone a trabajar para ayudar, y al revés. Así que nuestro siguiente trabajo es evaluar si esa respuesta de compensación es la que cabría esperar o si, por el contrario, nos está escondiendo un segundo problema. Y para saberlo, no vamos a ciegas, tenemos fórmulas. Para la acidosis metabólica, la más famosa es la fórmula de Winter. Básicamente nos permite calcular cuál debería ser la PaCO2 del paciente en respuesta a su nivel de bicarbonato. Es una predicción matemática de lo que el cuerpo debería estar haciendo. El proceso es de lo más metódico y sencillo. Primero, calculamos la PaCO2 esperada. Segundo, la comparamos con la PaCO2 real que nos da el laboratorio. Y tercero, concluimos. Si los números cuadran, la compensación es adecuada. Si no cuadran, ojo, porque eso significa que hay un segundo trastorno respiratorio por ahí. Y lo mejor es que esta lógica de calcular, comparar y concluir nos vale para todo. Por ejemplo, en una alcalosis metabólica usaríamos una fórmula distinta, pero el proceso mental es exactamente el mismo. Una vez que se pilla el truco, se puede aplicar a cualquier desequilibrio. Venga, ahora subimos un poco el nivel de dificultad. ¿Qué pasa si sospechamos que hay más de un problema metabólico a la vez? Para estos casos más complejos tenemos una herramienta de alta precisión, el Delta Gap. Pero mucho cuidado con esto. Es súper importante. El Delta Gap solo se utiliza única y exclusivamente cuando ya hemos diagnosticado una acidosis metabólica con anion gap elevado. Su única misión es descubrir si hay un segundo trastorno metabólico escondido.
El concepto es, en realidad, una simple comparación. Por un lado, calculamos el delta anion gap, que es, básicamente, cuánto ha subido el anion gap por encima de lo normal. Y por otro, el delta bicarbonato, que es cuánto ha bajado el bicarbonato por debajo de su valor normal. Y al comparar estos dos deltas, llega la magia del diagnóstico. Si son más o menos iguales, tenemos una acidosis con anion gap elevado pura. Si el anion gap ha subido más de lo que ha bajado el bicarbonato, hay una alcalosis metabólica coexistiendo. Y si ha subido menos, entonces también hay una acidosis hiperclorémica. Es la pieza final del puzzle para los casos más enrevesados. Así que resumiendo, el plan de ataque es claro. Empezamos con el pH. Después, identificamos al culpable principal. Si es acidosis metabólica, calculamos el anion gap. Acto seguido, y esto siempre, evaluamos la compensación. Y finalmente, solo en los casos de anion gap elevado, usamos el delta gap para la máxima resolución. Un camino de 5 pasos. Y al final del camino, cuando todas las piezas se encajan, la gasometría deja de ser una lista de números fríos y se convierte en una narrativa, en una historia clínica precisa sobre lo que está pasando en el cuerpo del paciente. Y la pregunta final ya no es ¿qué significan los números?, sino ¿qué nos está contando esta historia y qué vamos a hacer al respecto?